Bueno, pues vamos a revisar la parte de un desarrollo basado en capas. En el patrón de diseño basado en capas ya revisamos algunos ejemplos, algunos artículos o ejemplos que ya están en el video anterior. Este, pero bueno, básicamente la demostración es, vamos a utilizar la base de datos que hemos estado analizando. La base de datos tienda tiene cuatro entidades, o cuatro tablas. Cada tabla ya tiene datos, por ahorita los hemos estado manejando en las sesiones anteriores y simplemente pues, es un ejemplo de cómo puedo utilizar yo el acceso a datos utilizando diversas tablas, ¿no? Ningún ID es autoincremental, por lo tanto hay que insertar el ID, así está diseñada mi base de datos, es simplemente de demostración. Y bueno, pues para esta parte de desarrollo basado en capas, ya habíamos mencionado que debemos de considerar lo siguiente, debemos de considerar que, eh, debemos de considerar que queremos hacer esto. En un análisis en capas o basado en capas queremos hacer lo siguiente. Tenemos que desarrollar la capa de presentación, que bueno, esos básicamente pues van a ser los formularios que tenemos en nuestro proyecto propiamente, o sea, nuestro desarrollo propiamente. La capa de presentación van a ser los formularios, la interfaz gráfica, en donde no debe de haber código o mucha lógica, porque precisamente la funcionalidad de la lógica se la encargamos a la capa de la lógica de negocios, y la capa de lógica de negocios se va a comunicar con la capa de acceso a datos. La capa de acceso a datos es el más bajo nivel y es el que se va a encargar de hacer las operaciones directas con el acceso a datos, es decir, la conexión, las consultas genéricas, etcétera. Todo eso que ya lo hemos hecho o hemos estado utilizando una clase como esta que incluso se las compartí. Déjenme moverlo para acá. Aquí está. Incluso les compartí esta clase, la famosa, el proyecto se llama Class Mi Acceso SQL, pero la clase se llama Class Acceso SQL. El proyecto o la solución se llama Class Mi Acceso SQL y adentro tiene una sola clase que se llama Class Mi Acceso, no es cierto, se llama Class Acceso SQL, ¿no? Y bueno, esta clase ya tiene para empezar tiene un solo constructor en donde le debes de pasar la cadena de conexión que nos va a servir para conectarnos a la base de datos SQL. Tiene el método de abrir conexión que ya nos devuelve una conexión abierta a SQL, a la base de datos. Obviamente a la base de datos que le pasamos en esta cadena de conexión. Este, y en caso contrario, pues nos devuelve un nulo, nos devuelve una conexión nula. Y eso quiere decir que no se estableció la conexión, ¿no? Tenemos ya un método que nos puede generar cualquier consulta en un dataset. Simplemente le pasamos el query, le pasamos una conexión abierta y un mensaje, una variable string por referencia, y ya nos va a devolver un dataset en donde vamos a obtener los resultados de la consulta de esta consulta. Obviamente la conexión abierta pues ya debe de estar pasada a través de este método. Y también tenemos el consulta reader, que es algo similar, nada más que te devuelve un data reader. Recuerden que el reader o el contenedor data reader necesita de que la conexión esté abierta, por lo tanto no podemos cerrar la conexión. Este que no lo hemos ocupado, pero bueno, podemos utilizar un método que nos devuelva un dataset también, pero o que haga en un mismo dataset varias consultas. Bueno, y bueno, ya hicimos uno para modificar la base de datos, en donde ahora quiero hacer una modificación, por ejemplo, una sentencia SQL de insert, update, delete o alguna otra sentencia que haga modificación a la base de datos. La hicimos la forma insegura, lo no recomendable, porque es donde estamos concatenando una serie de cadenas y ahí podemos aceptar, eh, en algún momento nos pueden dar inyecciones SQL, que no es lo recomendable.
Este lo hicimos, el insertar empleado con parámetros, porque fue un ejemplo anterior. Pero aquí no debería de ir porque esta va a ser nuestra capa de acceso a datos. Entonces esto ya iría muy en específico, solamente funcionaría este método para insertar un empleado con parámetros dentro de la tabla empleados. Eso lo hicimos para insertar un empleado acá con parámetros en esta tabla, nomás son dos parámetros, el ID y el nombre. Pero pues esto ya no debería de ir acá, de hecho lo vamos a comentar, de hecho esto ya no va acá. Uh -huh. Y este es ahora sí ya nuestro método para modificar un poco más seguro, porque aquí ya no usamos concatenación de cadenas, sino que usamos la sentencia SQL, que ya va a contener parámetros SQL, ya va a tener un arreglo de parámetros en donde ya ahí llevas cada parámetro, si es de entrada o de salida, de qué tipo es y con su valor correspondiente, ¿no? Esos son lo que tenemos. Que esta clase, digamos que esta clase, que ya la hemos estado utilizando durante el transcurso de las diferentes sesiones, esta clase es nuestra clase genérica para realizar las operaciones básicas del acceso a datos. Es decir, con esta clase puedo hacer una conexión, puedo abrir una conexión, con esta clase puedo hacer una consulta con un dataset, puedo hacer una consulta con un data reader, puedo hacer una modificación, inserción, eliminación, actualización, etcétera, con sus parámetros correspondientes. Entonces, esta ya está hecha, representaría nuestra clase que precisamente está hasta aquí abajo, esta ya está hecha. Son las clases que hacen las operaciones directamente usando la tecnología ADO.NET para conectarnos a una base de datos y hacer operaciones, las operaciones básicas, insertar, eliminar, actualizar, modificar, consultar, etcétera, ¿no? Bueno, en la parte de la lógica de negocios son las operaciones comunes en el contexto del problema. En nuestro caso, nuestro problema consiste en hacer operaciones sobre cada una de estas tablas. Y entonces aquí es donde ya comentábamos, se podría, este, crear una sola clase de lógica de negocios, se podría hacer, pero esa clase de lógica de negocios quedaría muy grande, porque vas a hacer insertar empleado, eliminar empleado, consultar empleados, ¿no? Y vas a hacer insertar ticket, eliminar ticket, buscar ticket, consultar tickets, etcétera. Vas a hacer todas las operaciones elementales con cada una de las tablas. Entonces quedarían muchos métodos. Lo podemos hacer en una sola clase, pero quedarían muchos métodos y quedaría una clase muy grande porque precisamente eh, estaría ahí todo revuelto, todas las operaciones con las diferentes tablas. Y entonces nuestra intención, aparte de aprender el patrón de diseño de desarrollo basado en capas, es darle orden a nuestro código, que rápidamente podamos encontrar eh, un probable error o que rápidamente pudiéramos llegar a hacer una mejora en determinada parte del código. Si lo hacemos todo en una clase, pues entonces se va a hacer complicado, ¿no? Por eso aquí, en esta que teníamos, quité ahorita esto, digamos, el método de, ¿dónde está? Ahí abajo, el método de insertar empleado con parámetros, esto no va acá, porque esto sería parte de la lógica de negocios. La lógica ya sería insertar empleado, ya no tendrás que especificar con parámetros. Esto ya es parte de la lógica, ¿no? Y en mi versión de capas, precisamente la lógica de negocio va a ser la funcionalidad lógica con respecto a la operación que está generando o con respecto con la operación que queremos que realice, ¿no? Bueno, entonces esto lo quitamos. Bueno, lo dejamos ahí comentado, lo guardamos y recompilamos la solución. Al recompilar la solución, pues bueno, va a omitir este método y va a generar una DLL nueva que vamos a poder consumir. Listo. Entonces vamos a empezar haciendo, bueno, en una solución, esta ya está, digamos que esta está descartada, esta ya está, esta ya la quitamos, porque esta ya la tenemos, esta va a ser nuestra, vamos a quitarla así, ay, si no, así.
esa sería nuestra capa de acceso a datos. Nuestra capa de acceso a datos, mejor la voy a mover. Nuestra capa de acceso a datos, que ya la tenemos ahí, esa ya está desarrollada. Entonces la dejamos ahí abajo. Esa ya nomás vamos a hacer uso de ella. Es nuestra capa de acceso a datos. Vamos a hacer entonces nuestra lógica de negocios y vamos a hacer nuestra capa de presentación o lo que serían nuestros formularios, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer, de hecho aquí también sería un proyecto independiente en donde por cada una de las, por lo menos por cada tabla, debería de tener un formulario, ¿no? Por lo menos, ya si quieren hacer un formulario por cada operación, un formulario para insertar, un formulario para consultar, bueno, se puede hacer también. No es muy recomendable. Bueno, cada quien depende de su diseño que le dé. No vamos a poner restricciones en la parte del diseño. Bueno, entonces vamos a hacer un nuevo desarrollo, vamos a hacer un nuevo proyecto. Lo podríamos hacer como, bueno, sí, vamos a hacerlo como una nueva biblioteca de clases, que esa sería nuestra versión de nuestra capa de lógica de nuestra lógica de negocios. Vamos a dejar ahí abierta en el fondo la capa de acceso a datos por si no me acuerdo de algo. Bueno, entonces aquí agarramos un Class Library Net Framework. Recuerden que estamos con Net Framework todavía. Class Library Net Framework. Y aquí va a ir el nombre del proyecto, más bien, el nombre del proyecto, y aquí está el nombre de la solución. Por lo regular, cuando es un proyecto, le pone el mismo nombre. Pero por ejemplo, aquí el proyecto va a ser Class Lógica de Negocios. Vamos a poner Lógica Negocios Tienda, que así se llame el proyecto, Class Lógica Negocios Tienda. Pero la solución, vamos a cambiarle el nombre, que no se llame igual, porque la solución va a ser demo en capas desde web, ¿no? Vamos a ponerle demo en capas web, o vamos a ponerle demo capas web nada más. Listo. Vamos a agarrar el framework 452, es un framework pequeñito, digamos, anterior, no vamos a agarrar el último, y ya vimos que nos puede servir si quisiéramos utilizar el conector para bases de datos de MySQL también, ¿no? Bueno, lo dejamos ahí. Lo voy a ir a guardar a una ubicación que yo conozca para que ahí lo tenga yo. De hecho, vamos a mandarlo a, no sé, voy a crear una carpeta nueva y ahí lo voy a guardar. No es necesario eso que lo tengamos igual, cada quien le puede poner su ubicación. Yo lo voy a mandar aquí a una carpeta. Tengo un disco D, en la unidad D voy a poner una carpeta E y ahí voy a hacer el proyecto. No hay ningún problema. Creamos el proyecto, ahí se va a tardar un ratito. Estoy haciendo una biblioteca de clases como proyecto principal, pero en realidad estoy haciendo toda una solución. La solución se llama Demo Capas Web. Vamos a hacerlo aquí un poquito grande. La solución se llama Demo Capas Web, pero ahí dentro tengo un proyecto de biblioteca de clases que se llama Class Lógica de Negocios Tienda, Class Lógica Nec Tienda, y ahí mismo puedo hacer mi propio proyecto, mi proyecto de, ahora no sale, ahí está, ahí mismo se puede hacer mi proyecto, o voy a hacer mi proyecto de mi proyecto web, ¿no? Mi proyecto de mis formularios. De hecho, aquí mismo de una vez lo voy a hacer. En la solución vamos a agregar un nuevo proyecto, y ese nuevo proyecto ya no va a ser una library, sino va a ser una aplicación web para Windows en C#. Va a ser una aplicación ASP.NET Web Application Net Framework, igual. Le damos siguiente. Y aquí está con el mismo Net Framework que la solución original. Y aquí nomás le vamos a ponerle web presentación tienda. Presenta, le vamos a poner presenta tienda para que ahí lo tengamos, ¿no? Entonces, por ahorita lo vamos a dejar vacío, hacerlo totalmente vacío. Entonces ya tenemos mi solución con dos proyectos. La solución que tiene un solo proyecto
la solución que tenía un solo proyecto, que era la biblioteca de clases de la lógica de negocios, y ahora tiene ya también un proyecto de aplicación web que va a representar la capa de presentación, ¿no? Digamos que estas dos que me faltaban ya están ahí. Ah, incluso está la capa de entidades, la puedo hacer ahí también como una biblioteca de clases que es totalmente independiente. Ahorita la vamos a hacer. Bueno, entonces ya está la capa de presentación, ya está la capa de la lógica de negocios. Esos dos están en un mismo proyecto y la de acceso a datos pues está por separado en otra solución, en otro proyecto, porque vamos a reutilizar el código que ya teníamos, ¿no? Bueno, rápidamente vámonos a la lógica de negocios. ¿Por qué la lógica de negocios? Porque pues es la que va a hacer todo lo necesario o la integración eh, de los elementos que se van a conectar o a interactuar con nuestra capa de acceso a datos, ¿no? Ustedes recuerdan, ya lo habíamos hecho desde aplicaciones web, ¿no? Desde aplicaciones web donde hacíamos prueba de acceso a datos, pues ya teníamos ahí que hacíamos un objeto y todo el rollo, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo entonces aquí desde la lógica de negocios. Y entonces vamos a empezar, ¿les parece? Que empecemos con empleado. De hecho, vamos a hacer la lógica de negocios de empleado. Vamos a hacer la lógica de negocios para cada una de las tablas. Pero vamos a empezar con empleado. Este, y entonces, en lugar de hacer una sola clase, es lo que decíamos hace un rato, en lugar de hacer una sola clase, pues yo mejor me voy por hacer una clase por cada tabla. Es recomendable. Porque así ya sé que en esta clase va a estar todo lo de empleados, toda la lógica de empleados, en otra clase va a estar todo lo de tickets, en otra clase todo lo de productos y en otra clase todo lo de compras. Cuando algo me llegue a marcar error o cuando quiera yo optimizar algo, pues rápido puedo ir a la clase de la tabla y puedo ir al método en específico. En lugar de tener una clase con muchísimos métodos, prefiero tener varias clases con poquitos métodos, ¿no? Y esta va a ser más fácil el control. Entonces, aquí en esta biblioteca de clases que ya me da una clase predeterminada, vamos a cambiarle el nombre. Vamos a ponerle aquí lógica negocios, vamos a ponerle. Y vamos a ponerle lógica negocios. Que dijimos que iba a ser. Ahí, ya me cambié. Empleado. O vamos a ponerle otra vez. Lógica negocio. Espérame. Lógica negocio o lógica empleado. Vamos a ponerle empleado. No está muy largo. Mejor lógica de empleado, ¿no? Rápidamente le decimos que sí. No me cambió aquí porque le dije que no. Pero bueno, no importa, lo hacemos a mano. Lógica empleado. Que esté igual escrito como está ya. Ok. Lógica de empleados. Ok, ¿qué vamos a hacer con la lógica de empleados? Bueno, pues lo primero que tengo que hacer es importar la DLL de la clase de acceso a datos. Esta DLL que acabo de configurar y que acabo de recompilar, voy a agregarla. ¿Sale? Entonces ese no va a ser problema porque ya lo tengo recompilado. Y entonces simplemente pues me voy al lugar en donde tengo mi proyecto, que ahorita estoy sacando aquí. No me acuerdo en qué ubicación estaba, pero ahorita lo encontramos sin mayor problema. Ok, ya la tengo. Ok, entonces aquí está. Entonces lo primero que vamos a hacer es agregar la referencia a esa DLL para que la pueda yo utilizar. Vamos aquí a hacerle el browse. Me voy a ir acá donde tengo, me voy a ir al bin, al debug, y aquí está mi clase. Esa es mi clase donde la tengo, la que acabo de recompilar. Ahí está. Y bueno, pues vamos a agregarla. Vamos a hacer el import, ¿no? Vamos a hacer el using class mi acceso SQL. Ahí está, para que tengamos acceso. De una vez podemos agregar el system data, porque este es el que se va a comunicar con la lógica, con la de acceso a datos, y también el system
data.sql client, donde está el proveedor de datos de nuestro SQL, ¿no? Ok, entonces vamos a hacerlo ahí. Y aquí lo que vamos a hacer, la otra parte que vamos a hacer también, pues lo que hemos estado haciendo en nuestras demos anteriores. Voy a quitar este, ya se movió este. Bueno, en los demos anteriores habíamos hecho este objeto y bueno, de hecho lo hacíamos en una aplicación web, creábamos un objeto, bueno, no es un objeto, es una referencia, y luego en el load hacíamos el new y lo guardábamos una variable de sesión. Pues algo parecido vamos a hacer acá, pero aquí como es una clase y como no hay postback, pues aquí lo podemos hacer desde una vez, desde el principio. De hecho, esto sería una declaración global y es el que voy a usar. De hecho, pues vamos a hacer explícitos que sea privado y de una vez lo podemos construir aquí. Y entonces aquí, si se acuerdan, precisamente el constructor me pedía la cadena de conexión con la base de datos que me voy a conectar. La cadena de conexión, pues si ustedes recuerdan, era la misma que hemos estado utilizando. Vamos a ver la cadena de conexión completa. Y aquí ya la tengo, nomás la estoy copiando. No es necesario que nos la aprendamos de memoria. Lo voy a bajar para que se vea. Aquí está. Esa era la cadena de conexión, ¿no? Es el nombre del servidor. Este es mi nombre de mi servidor, el de acá. De hecho debe ser este. Ajá. El HDN7 es el nombre de mi servidor. Luego es el nombre de la base de datos. Ahorita está con seguridad integrada de Windows, entonces es Integrated Security. No hay login ni password y listo. De hecho la vamos a recortar para que la puedan apreciar mejor. Pero entonces aquí hay que cortarle, si no se pierde la secuencia. Eso. Ahí está, ¿no? Para que se pueda ver. Simplemente estoy creando el objeto que voy a ocupar aquí para manejar la capa de acceso a datos, ¿no? Sí, la capa de acceso. Entonces aquí se llama objeto de acceso. Vamos a ponerle completo, objeto de acceso. Este es mi objeto que me permite instanciar la capa de acceso a datos. Listo. Bueno, ok. Vamos a hacer, acuérdense, estamos en la lógica del empleado. Entonces ahora sí, muy específicamente en la lógica del empleado, que puedo hacer? Pues lo primero que voy a hacer es, tengo que hacer un método que se llame public y que me devuelva un valor boolean. Vamos a hacerle un valor boolean y vamos a decirle inserta empleado. Ahora sí, ¿qué necesito para insertar un empleado? Pues en primer lugar necesito, como es una modificación a la base de datos, necesito los parámetros. ¿Qué parámetros tiene un empleado? Pues ya vimos que nada más tiene, un empleado solamente tiene dos, el ID del empleado y el nombre del empleado. Entonces, pues tenemos que hacer el manejo de los parámetros. Ahora, se supone, hay que recordar que se supone que desde la capa de presentación yo estoy tomando los datos y esa capa de presentación me los va a pasar a la lógica de negocios y yo en la lógica de negocios obtengo esos datos y se los paso a la capa de acceso a datos. Pero ya pasárselo a la capa de acceso a datos, como es una inserción, recuerden que no se vale pegar, bueno, sí se puede, pero no se vale. Se puede, pero no es válido pegar los datos nada más, porque ahí nos pueden meter inyecciones SQL. Entonces lo ideal es pues pasarlo como parámetros. Y si ustedes recuerdan, pues se tiene que hacer el parámetro. Entonces ahora sí, muy en específico, aquí ya lo habíamos hecho incluso en las sesiones, cuando estábamos manejando parámetros, de hecho, ya habíamos hecho cómo se construían los parámetros. Entonces en este caso tenemos que hacer nuestro arreglo de parámetros, ¿no? Entonces tenemos que hacerle aquí SQL parameter, decirle que voy a hacer un arreglo de parámetros. Vamos a ponerle params1 de parámetros 1
lo construimos y de hecho desde una vez ya podemos decirle de cuánto va a ser mis parámetros, ¿no? En este caso solo van a ser dos parámetros, solo voy a tener dos parámetros, el ID y este y el nombre del empleado, ¿no? Bueno, ok, vamos a ver, me quedé pensando, pero lo que pasa es que aquí los datos, acuérdense que vienen desde allá arriba, vienen de la capa de presentación, vienen desde el formulario, desde los controles. Ah, pero obedeciendo al purismo de que si tú pides aquí, yo podría pedir aquí como entero el ID y como cadena el nombre del empleado, ¿no? Nada más necesitaría yo el ID y el nombre del empleado y ya esos los traería yo desde la capa de presentación y esos los pasaría yo, bueno, más bien los tomaría yo como valores y esos son los que yo tendría yo que pasarle a los parámetros y esos parámetros ya se los envío a la capa de acceso a datos porque esa va a ser la inserción, ¿no? Si lo ven, si lo visualizan, o sea, desde arriba, allá en los formularios pues solamente me van a mandar datos desde los textbox. No importa si allá me hayan dado una inyección SQL o eso, por ahorita no va a importar. Eh, no va a importar porque yo los voy a meter esos valores así como los tomo, nomás están pasándose a la lógica de negocios y yo los voy a meter a parámetros y acuérdense que cuando son parámetros ya se vuelven valores atómicos, ¿no? Entonces aunque haya una inyección SQL pues no hay problema porque lo toma como un valor único. Esa es la ventaja de usar parámetros, ¿no? Ya mencionamos esas ventajas, pero bueno, entonces lo ideal aquí sería, ¿qué sería lo ideal? Bueno, por ahorita lo voy a hacer así, pero lo ideal es que ahí tendríamos que haber utilizado la capa de entidades. Ahí tendríamos que tener una capa que se llamara empleado y tuviera dos propiedades. Bueno, vamos a hacerlo mejor como debe de ser así. Antes de continuar en la lógica de negocios. Entonces de una vez vamos a agregar aquí otro proyecto. Estamos aquí en la solución, vamos a agregar otro nuevo proyecto, pero ahora va a ser la capa de entidades. Otra vez es una biblioteca, una library. Y otra vez le damos class library net framework. Otra vez va a ser del framework 452 y aquí le decimos class y le ponemos que se llama la capa de entidades, class capa entidades, y eso nada más nos va a servir para hacer el traspaso de datos. Acuérdate que la capa de entidades, esa sí se puede compartir objetos de esa capa entre o de esas clases entre las diferentes capas, ¿no? Entonces aquí está la capa de entidades y entonces aquí vamos a renombrar esa clase para que se llame y vamos con la primera, ¿no? ¿Cómo se va a llamar? Empleado. Entonces aquí le damos rename, le decimos empleado, ahora sí, porque esa es la entidad que representa, decimos que sí haga el cambio. Y entonces lo que les decía yo, ¿no? ¿Qué necesitamos de un empleado? Bueno, pues de un empleado necesitamos que sea el ID de tipo entero y el nombre. Entonces nada más vamos a tener sus dos propiedades, ¿no? Rápidamente, de tipo entero, el ID del empleado y la otra de tipo string que sea el nombre del empleado. Listo, así de fácil. Le guardamos. A lo mejor van a decir, bueno, tiene sentido hacer todo un proyecto de biblioteca de clases para una sola clase. A lo mejor no. Miren, aquí marcó error porque la lógica se quedó incompleta, pero nada más que tenía yo que compilar la pura capa de entidades. La pura capa de entidades es correcta. Me marcó un error porque compilé toda la solución. ¿Sale? Sale, la pura capa de entidades ya está. Entonces, ya está la capa de entidades. De hecho, ya puedo cerrarla aquí. Entonces tendría que regresarme a mi lógica. Estoy en mi lógica de negocios ahorita.
Y como voy a ocupar a una entidad de empleado para no estar pasando cada una de las propiedades, porque algunos dicen que eso no es programar con orientación a objetos, entonces vamos a agregar la DLL. Vámonos aquí a sus referencias. Acuérdense, estoy en la lógica de negocios. Clic derecho, agrego la referencia. Y aquí, como estoy en el mismo proyecto, él se da cuenta, no tengo que ir a buscarlo, él se da cuenta en dónde está. Entonces le voy a decir que voy a agregar una referencia a la capa de entidades. Eso es lo padre. Cuando tienes varios proyectos en una misma solución. No tengo que ir a buscar la ruta de acceso y todo eso, porque están dentro de la misma solución. Si estuviera en otra solución, como la capa de acceso a datos, que está en otra solución, en otro proyecto, pues sí tengo que darle la ruta a fuerza, ¿no? Bueno, entonces aquí también hay que hacer el using de la capa class capa entidades, ¿no? Esta es esa. Perfecto. Y entonces en lugar aquí ya de pedir los dos valores, pues vamos a pedirlo como debe ser. Me deben de pasar un objeto empleado y le vamos a decir nuevo, nada más por referencia. O sea, este nuevo se va a generar desde allá arriba, desde la capa de presentación. Acuérdate que en la capa de presentación tienes tus controles, tienes toda tu interfaz, entonces ahí es donde te van a dar en textbox los valores. Simplemente los vas a tomar, creas un objeto empleado, por eso la capa de entidades se puede utilizar entre todas las capas. Creas un objeto empleado y ese empleado es el que le vas a pasar a la capa de negocios. Aquí está. Que para mis efectos aquí yo le estoy diciendo que se llame empleado nuevo. Aquí yo ya hice mi arreglo de dos parámetros SQL porque así está mi método en la clase de acceso a datos. Si ustedes se acuerdan, en la clase de acceso a datos, aquí está. Ahí, esa no es. Mi clase... ¿Sí es esta? Ah, sí, aquí está. Aquí está, en mi clase de acceso a datos. Voy a llamar a este método, al método que era más seguro, como le puse, modifica inseguro, no, el otro. Modifica BD un poco más seguro. Este me pedía un arreglo de parámetros, es lo que voy a hacer, ¿no? Y la sentencia y todo eso. Pero antes de mandar la sentencia, pues voy a tener que armar mis parámetros. Son dos parámetros, nada más es una para el nombre del empleado y otra para el ID del empleado. Entonces aquí rápidamente le decimos, vamos a decirle params1 de la posición 0 que sea igual a un new SQL parameter, y lo voy a hacer tipo JSON para que rápido pueda sacar aquí los datos, ¿no? Entonces rápido le tengo que decir cuál es el nombre del parameter name. El parameter name va a ser el nombre que yo quiero darle. Mi nombre de mi parámetro va a ser el primero, ID empleado. ID empleado. Sale. Así se vaya. O ID emp. Vamos a hacerlo corto. Así que se llame mi parameter name. Ahora viene el SQL DBType. Ahí debe de ser el tipo que va a ser. El tipo que va a ser SQL DBType punto es de tipo entero. Va a ser de tipo entero. Luego, bueno, esto es opcional. La dirección pues es un parámetro de entrada. Todos los parámetros regularmente son de entradas. ¿Sale? Y finalmente el valor que va a tener el parámetro. Ese valor es donde lo voy a tomar de mi objeto que me pasaron y le voy a decir idemp. Listo. Ahí está todos los datos de mi primer parámetro. ¿Sale? Y lo mismo va a ser para mi segundo parámetro, nada más que va a ser parámetro 1. Y ahora ya no va a ser idem, sino va a ser num. No va a ser int, sino va a ser punto. ¿De qué tipo es mi base de datos? Es de tipo nvarchar de 50. Entonces tenemos que dar aquí punto nvarchar. Y como es aquí sí hay que darle un size, porque ese es de 50 varchar.
En el anterior, como en el tipo entero, no tienen tamaño, pero aquí sí, porque es de tipo. Si fuera nvarchar o varchar, a fuerza tienes que darle el tamaño para que coincida y ese tamaño tiene que ser el equivalente a como lo declaraste en la base de datos para no tener conflictos. Parámetro de entrada y ahora el valor no va a ser este, sino el valor va a ser el del nombre. Listo, ya tengo mis dos parámetros. ¿Qué me falta ahora? Pues me falta uno, la sentencia que voy a ejecutar. La sentencia va a ser igual a una. La sentencia va a ser igual a una. Ay, estoy haciendo locuras. Va a ser un insert into la tabla que se llama empleados, empleado, y luego aquí va a ir el values. No necesito ponerle o especificarle porque voy a ocupar los dos únicos campos que tiene, todos sus campos, que solo son dos, y entonces le ponemos los valores, pero aquí en lugar de ponerle valores fijos, ya le decimos que va a ser el arroba idemp. Este tiene que coincidir, pero debe de llevar la arroba, que es el primer parámetro, y el otro parámetro va a ser el arroba nom. Listo. Entonces ya tengo los parámetros con sus valores, sus tipos y todos sus nombres. Ya tengo la sentencia ya no va a tener conflictos. Lo único que me falta sería me falta el mensaje string. De hecho, como esta es la lógica de negocios, va a recibir los datos de la capa de presentación. Vuelvo a mi dibujo. De la capa de presentación yo les voy a enviar los datos hacia la lógica de negocios, y la lógica de negocios toma esos datos, los convierte en parámetros, hace todo lo necesario y se lo envía a la capa de acceso a datos y le devuelve algún resultado, pero a final de cuentas la lógica tampoco va a poder mostrar datos. El que muestra datos solamente es la capa de presentación. Entonces, este método, aparte de decirme si se hizo o no se hizo, pues por referencia vamos a pasar un string como el mensaje de salida. Mensaje salida. Así, ¿no? Entonces que desde la capa de presentación me pasen por referencia una cadena y ahí les voy a devolver un mensaje de salida. ¿Sale? Y entonces este mensaje de salida pues nomás lo voy a pasar. Lo voy a pasar aquí. Acuérdense que en este método estoy en la clase de acceso a datos. Ya tenía yo la sentencia, ya la tengo. La conexión, esa la voy a abrir ahorita. Le paso por referencia una cadena y le paso el arreglo de parámetros. Esta cadena por referencia es la misma que la voy a devolver hasta la capa de presentación porque la lógica de negocios no puede imprimir, no tiene derechos de impresión. Y si se dan cuenta, ya desde aquí estábamos validando si estaba abierta la conexión y todo ese rollo. Si desde un principio la conexión no está abierta, pues ya decimos que no hay conexión, etcétera. Entonces, esta la vamos a prolongar hasta la capa de presentación. Entonces simplemente la vamos a utilizar. Entonces ya tengo la sentencia, ya tengo mis parámetros, listo. Pues ya puedo hacerlo, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Pues ya voy a invocar al método. Y si se dan cuenta, el método te devuelve un booleano. De hecho, vamos a declarar aquí un boolean salida, que de entrada sea falsa, no lo estoy inicializando, nada más. Y aquí voy a decir salida, va a ser igual, y aquí voy a llamar a mi objeto que hice global a esta clase y que se llama objeto acceso, ¿no? Le voy a decir objeto acceso para que tenga yo acceso a la capa de acceso a datos, punto, y aquí le decimos modifica un poco más segura, es el método, y me dice sí, pero me pasas la sentencia. Pues ya la sentencia ya la tengo, se llama así, sentencia. Luego dice, me debes de pasar una cadena, una conexión abierta. Pues no hay problema, se lo mando ahí mismo utilizando el mismo objeto. Acuérdense que ya tengo un método de abrir conexión
y ese método de abrir conexión por referencia me pide un parámetro string por referencia que va a ser mi propio mensaje de salida. Luego otra vez me pide otro mensaje, pues es el mismo por referencia al mensaje de salida, y finalmente me pide mi arreglo de parámetros y le voy a decir que va a ser params1. Listo, todo eso ahí está. Y ya, eso es todo. Vamos a hacer el return de salida y listo. No recuerdo si allá cierro la conexión. Sí, la conexión aquí se cierra, ¿no? Se cierra y se destruye, entonces no hay problema. En caso de que se haya abierto, la cierra y la destruye. Si no se abrió, pues ni la puedes cerrar ni destruir si no se abrió desde un principio. Y ya. Y todo esto es el método de insertar empleado que va a interactuar con la capa de presentación y con la capa de acceso a datos. ¿Ya vieron? Todo esto. Esto es lo que hace mi lógica. Ahora sí, ya estamos integrándolo. La capa de lógica está haciendo algo lógico, operaciones lógicas. Tiene un nombre que implica el contexto del problema. Tiene un nombre que se llama inserta empleado, y para insertar empleado pues me debe pasar un objeto empleado nuevo y me debe de pasar un string por referencia para que te dé la salida hacia la capa de presentación. Este viene de la capa de presentación y este se lo voy a devolver a la capa de presentación con el mensaje de salida, y además le voy a devolver si fue verdadero o fue falso. Verdadero si todo salió bien, falso si ocurrió algún tipo de error. ¿Qué tipo de error pudo haber ocurrido? Pudo haber ocurrido desde mala conexión a la base de datos, etcétera, etcétera. ¿Sale? Bueno, vamos a ver. Vamos a guardarlo. Vamos a compilar la pura lógica de negocios que ahorita tiene una sola clase. Y es nada más, tiene una sola clase y tiene nada más la de nada más tiene la de la lógica del empleado, ¿no? Listo. Y entonces nos vamos por último al proyecto web. Al proyecto web que ahorita está vacío. El proyecto web ahorita no tiene nada. De hecho vamos a darle clic derecho y vamos a decirle que sea el proyecto inicial para que pueda ser compilable y ejecutable. Vamos a decirle aquí, igual donde están. Por aquí, donde andaba. Aquí dice Start to Project. Establecer como proyecto de inicio. Listo. Vamos a agregar un nuevo elemento. Va a ser un web form, que es una aplicación web. De hecho, este es el formulario para vamos a ponerle aquí operaciones de la tabla empleado. Listo. Y entonces aquí decíamos que vamos a decirle id del empleado, y ahí vamos a meter un textbox, un control textbox. Luego vamos a ponerle nombre del empleado, vamos a poner otro textbox, y por último un botón que diga insertar. Y por ahorita aquí podríamos meter el suite alert y todo eso que hemos estado viendo. Por ahorita vamos a meter un textbox solamente para los mensajes, para ver qué me dice, ¿no? Listo. El botón, me falta cambiarle aquí la apariencia al botón, no la apariencia. Ay, lo ejecuté. No, detente. Todavía no, me equivoqué de tecla. Aquí vamos a ponerle las propiedades, porque mis propiedades no están aquí. Me gusta que estén aquí. Bueno, mis propiedades nomás le vamos a decir aquí inserta empleado, ¿no? Perfecto. Listo. Vámonos al código
code behind, aquí no hay nada. De hecho, ahora lo único que tengo que hacer pues es agregar, acuérdate que nada más la capa de presentación se comunica con la lógica de negocios, entonces nada más necesito la referencia a la lógica de negocios. Ah, bueno, y necesito a la capa de entidades porque necesito crear un objeto empleado, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo aquí. Igual en sus referencias vamos a agregar referencias, pero aquí le decimos project y vamos a agregar a la capa de entidades y a la lógica de negocios, a las dos, solamente a las no, la de presentación no se comunica con la de acceso a datos, porque si no estarías violando las reglas del patrón de diseño. Entonces aquí le decimos que va a ser la clase de capa de entidades y va a usar la clase de la lógica de negocios tienda. Y de hecho, la capa de la lógica de negocios tienda sí la va a ocupar. Se llamaba lógica emp, le puse, ¿no? ¿Cómo le puse? Lógica emp. Necesito un lógica emp, un objeto de lógica emp, pero lo puedo hacer igual como lo hacía yo antes, ¿no? Le digo lógica emp, vamos a ponerle objeto de lógica, la declaramos como referencia porque este ya es web, este sí tiene postback, y entonces aquí la primera vez si el is postback es falso, quiere decir que está cargando por primera vez, y si no es falso, pues quiere decir que es verdadero, quiere decir que ya viene de un postback, ¿no? Si es un postback, pues como siempre construimos por primera vez el objeto de lógica de negocios y lo guardamos en una variable de sesión, como siempre, para no estar haciendo tantos news en cada postback. Le decimos aquí objeto lógica, le pongo el mismo nombre, listo, lo estamos guardando. Y en caso contrario, pues si ya viene de un postback, simplemente lo restauramos, ¿no? El objeto de la lógica de negocios que sea igual a la variable de sesión del objeto de la lógica, y ahí siempre me va a marcar error porque aquí tenemos que decirle que es de la clase hacer el cast, ¿no? Lógica emp. Listo, ya. Y entonces aquí cuando me dé clic en el botón de insertar, simplemente voy a tomar los datos del ID, que es el textbox 1, y el nombre, que es el textbox 2. Ah, pero necesito crear un objeto empleado de la capa de entidades, ¿no? Para que se lo pase. De hecho, se lo vamos a tomar de una vez. Ya podemos hacer aquí un objeto de empleado porque está en la capa de entidades y le podemos decir temporal. De una vez lo construimos y lo hacemos tipo JSON de una vez para ponerle el ID del empleado que sea igual al textbox1.text y el nombre, ¿no? Que sea igual al textbox2.text. Ah, y me está marcando porque hay que hacer la conversión. Obviamente que ahorita estoy pensando en la buena fe del usuario, que no me vaya a meter cosas que no sean enteros, letras o algo así, símbolos. Ahí está. Estoy creando el objeto del empleado. Necesito aquí el mensaje. Esa va a ser mi variable. Y ahora sí, invoco a mi objeto de la lógica, objeto de la lógica de negocios, punto, y aquí está, inserta empleado. El inserta empleado, ya sabemos que me va a devolver un boolean, pero ahorita no lo voy a tomar. Eso sería si estuviera con el suidaler para saber si vas a poner el de la X roja o la palomita verde. Aquí no es necesario, aquí simplemente le decimos
agrega el empleado nuevo que es el temp y por referencia pues la M en donde me voy a traer el letrero y ya. En el textbox 3.text vamos a meter la M. Listo. Y eso es todo. Vean qué bonito queda la capa de presentación. No hay nada que ver con el acceso a datos. No tiene System Data. No tiene System Data SQL Client. No tiene el usa MySQL. No tiene nada. Así de simple. Porque todo lo hace a través de la capa de lógica de negocios y a su vez a la capa de acceso a datos. Pero él no se entera de cómo lo está haciendo, ¿no? Vamos a ver cómo vamos. Ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Listo. Vamos a agregar un empleado. Por ejemplo, aquí el ID 8000. Creo que no hay 8000. Y vamos a poner el nombre que se llame Arturo Torres. Y le decimos insert empleado. Y dice que todo fue correcto. Lo podemos comprobar. Podríamos comprobar. Claro que lo podemos comprobar. Si me voy aquí a la base de datos, y hacemos una consulta. Ahí está. Y ahí está el último, Arturo Torres, que acabamos de insertar. ¿Sale? Entonces, pues no hay ningún problema, está funcionando. Y aquí se quedó abierto de la vez anterior, o lo abrí dos veces. Ahí está. Estamos haciendo la capa de presentación, simplemente está usando la capa de entidades y la capa de la lógica de negocios. Una referencia a cada una de ellas. Crea un objeto lógica de negocios de empleado, lógica emp, y pues está invocando, ¿no? Y así sería lo mismo para la consulta, para la modificación, etcétera, etcétera, ¿no? Para no hacer el video tan largo, lo voy a detener acá. Chéquenlo. Otra vez, este es el web form, esta es la capa de presentación, no tiene nada que ver con acceso a datos. Él simplemente está usando un objeto de la lógica emp. La clase lógica emp se encuentra en la lógica, en el proyecto de lógica de negocios, que es una biblioteca de clases. La clase de la lógica de la biblioteca de clases, clase lógica de negocios, tiene una clase que se llama lógica emp, y el sí tiene una referencia a la capa de acceso a datos, una referencia al data SQL client y a la capa de entidades. Este sí, porque acuérdate que la capa de entidades se puede utilizar en todas las capas. La capa de entidades por eso no está en la pila, sino que está afuera, porque se puede ocupar en todas, ¿no? De hecho, también se podría mandar hasta la capa de acceso a datos. No es necesario porque ahorita la capa de acceso a datos funciona a través de parámetros, ¿no? Aquí en la capa de la lógica de empleado, en la capa de clase lógica de negocios tienda, está la clase lógica empleado, y en la lógica empleado es donde estamos creando un objeto de la clase de acceso SQL, la que me va a servir para utilizar la base de datos. Y ahora sí, tengo el método insert empleado, aquí es donde recibo el objeto empleado que se hizo allá en la capa de presentación que se llama temp. Recibo una variable de string por referencia que se llama m allá en la capa de presentación, que es el web form. Aquí creo los parámetros y simplemente invoco el método de la capa de acceso a datos. Y ya, automáticamente, como le estoy mandando el mismo parámetro que estoy pasando por referencia, pues voy a devolver eso. Si hubiera algún error, pues lo generaría y lo mandaría desde el retorno, ¿no? Y aquí, pues, bueno, ni estoy ocupando en la capa de presentación, ni estoy validándolo, ¿no? No estoy haciendo ningún if. Este if el que hago es para el postback, pero aquí ni siquiera, no es necesario hacer el if, porque les digo, no tengo el suidaler. Si tuviera el suidaler, a lo mejor sí, ¿no? Si es falso, entonces pondría la X roja. Si es verdadero, pondría la palomita verde.
Aquí sí, eso es cosa de presentación, pero ahorita ni es necesario porque como me marcó que todo estuvo bien y si lo hizo, seguramente me devolvió verdadero. Como no tengo el suidaler, pues nada más sería así. Lo mismo sería aquí, ¿no? Si ahorita hicimos pura inserción, ¿no? Si quisiera yo mostrar todos los empleados, pues bueno, depende cómo los quiero mostrar. ¿Los quieres mostrar en un grid view? Entonces haz una consulta con un dataset. Si quieres mostrarlos en un list box o en un drop down list, pues hazlos con un data reader porque vas a devolver el data reader. No, y de hecho no puedo devolver el data reader a la capa de presentación porque recuerda que la capa de presentación no sabe hablar en términos de ¿cómo se llama? No sabe hablar en términos de datos, no conoce qué es un data reader ni qué es un dataset y ni necesita conocerlo, ¿no? Ahí tendríamos que ver cómo se haría esa consulta, pero bueno, vamos a detener hasta aquí la grabación para que no se haga tan extenso y ya por lo menos está una inserción con el desarrollo basado en capas. ¿Sale? Bueno, hasta ahí lo dejamos.